En esta sesión hablaremos de reacciones de halogenación alfa al carbonil. Antes de entrar en materia, hablaremos de ciertas peculiaridades acerca de estas reacciones y el medio en el que se realizan. Iniciaremos con las reacciones en medio básico y hablaremos de ciertos detalles que nos permiten entender mecanísticamente hablando cuáles son las formas o las consideraciones que justifican el comportamiento de estas reacciones. Si hablásemos de este tipo de compuestos y cómo es que se justifica su comportamiento, entonces podríamos manejar, por ejemplo, un compuesto carbonílico que tuviese hidrógenos alfa y considerar que esta cadena que tenemos del lado izquierdo pudiese ser una cadena alifática o aromática, y nos centráramos solamente en el lado donde existe el hidrógeno alfa. Como ya revisamos en el video anterior, si yo tengo un hidrógeno alfa y hacemos un tratamiento con un medio básico, ese medio básico lo que va a hacer es actuar precisamente sobre el hidrógeno alfa y lo que va a hacer es sustraerlo para depositar el par electrónico sobre el carbono y formar el correspondiente carbanión. Y bueno, dado que tenemos la formación de ese carbanión, esto de lo que se ha visto es que es la parte lenta de la reacción, es decir, esto es lo que permite definir la velocidad de la reacción y ese carbanión, dado que tiene la posibilidad de poder estabilizarse, define precisamente lo que podría ser la forma en la que actúa para generar la segunda etapa en la parte de la halogenación. Si tenemos este carbanión puede generarse o quedarse de esta manera obviamente, podríamos manejar la estabilización correspondiente, es decir, la deslocalización para llevar a cabo la estabilización de este carbanión. Entonces, la estructura resonante correspondiente de estabilización sería esta que tenemos en este punto. Entonces, formar la estructura estabilizada a través de esta estructura resonante. Bien, ya que tenemos esto, cada una de ellas puede llevar a cabo la reacción de halogenación, es decir, si tratamos a este compuesto con un halógeno, si sumamos ahora aquí un halógeno, es decir, una molécula de un halógeno, ya sea cloro o bromo, que es generalmente lo que se utiliza, entonces podemos tener la halogenación directa con el carbanión, es decir, que este carbanión actúe directamente sobre el halógeno y llevemos a cabo la unión del halógeno con este compuesto. Entonces, esta es una primera alternativa que nos llevaría a la generación del compuesto halogenado. Entonces, tendremos aquí la unión con el halógeno de manera directa, más obviamente el halogenuro correspondiente. Estaría el halogenuro. O la alternativa sería trabajar con la estructura resonante, la estructura estabilizada. Retornaríamos el par electrónico y sería el doble enlace el que actuaría para llevar a cabo precisamente la reacción de separación o la escisión del enlace halógeno-halógeno para formar igualmente el correspondiente compuesto halogenado. Entonces ahí estaría el mecanismo alterno para justificar la formación del producto halogenado. Igualmente llegaríamos exactamente al mismo producto de reacción. Bueno, entonces se me olvida de repente colocar todos los electrones de no enlace, pero bueno, ahí estaría. Bien, cualquiera de los dos mecanismos me explicaría esto, pero aquí lo relevante es que la parte medular, la parte que cinéticamente hablando me explica la parte lenta del proceso sería la formación de este carbanión. Entonces, este carbanión es el que define la velocidad de la reacción y aquí en la etapa 2 del proceso sería la reacción de halogenación, ya sea por la vía directa de la formación del carbanión o a través de la estructura estabilizada que tenemos en la parte de abajo. Pero la etapa determinante de la velocidad sería precisamente la formación del carbanión.
Otras evidencias de la formación de este carbanión y la estructura que se está formando sería que en el caso de que tuviésemos, por ejemplo, una estructura como esta, es decir, si ya formásemos el producto halogenado, es decir, si partiéramos de un producto previamente halogenado como este y tuviésemos esta estructura ya formada, si en algún momento dado pudiéramos llevar a cabo una segunda halogenación, es decir, colocar este compuesto en las condiciones adecuadas, es decir, manejar nuevamente un medio básico y ponerlo en presencia de otra molde, el halógeno, el producto que esperaríamos, teóricamente hablando, podrían ser dos posibilidades. Una de ellas es que se halogenara la segunda posición, es decir, uno de ellos es que tuviésemos el halógeno aquí, es decir, halogenar la segunda posición alfa y, perdón, la otra sería que tuviéramos esta otra opción, es decir, que halogenáramos exactamente la misma posición alfa que tuviésemos o inicialmente. Entonces, aquí lo importante es que el producto que realmente se obtiene es este producto no se obtiene. Eso que nos lleva a pensar que obviamente cuando hablásemos de la etapa lenta del proceso, igualmente la etapa que define la velocidad de la reacción sería la formación del carbanión. Y si pensamos en la estabilidad del carbanión, pues en este caso, si sustrajéramos este hidrógeno alfa, el carbanión que se formaría en esta posición implicaría que al formarse el carbanión aquí, eso querría decir que ese carbanión que teóricamente se formaría en esta posición, al momento de estar sujeto a la presencia de este halógeno daría mayor estabilidad a este carbanión y la velocidad de reacción sería más rápida porque este carbanión sería más estable que el que se formaría en esta posición y por ende este es el producto que se forma más rápidamente. Entonces eso sería una cualidad que justificaría o que de alguna manera nos permitiría dejar ver que la estructura que define la velocidad de la reacción sería esto, dado que el producto que se está formando en una segunda halogenación es aquel que está promoviéndose en función a una formación de un intermediario más estable que en el caso de formar este producto. Igualmente, si tuviésemos, por ejemplo, una estructura, si la reacción, vamos a pensar que fuese con un compuesto como este, si hiciésemos la reacción en las mismas condiciones, es decir, si pusiéramos ese compuesto en las condiciones igualmente básicas y utilizando un halógeno, podríamos pensar en la posibilidad de formar dos productos diferentes de reacción, es decir, tener y la posibilidad de halogenar al producto en este punto, es decir, sustituir ese hidrógeno en esta posición o sustituirlo en el carbono alfa del lado izquierdo, es decir, formar este otro producto. Entonces, esas serán las posibilidades pensando que tenemos prácticamente pues la misma opción de quitar el carbono alfa en esta posición o quitarlo, vamos a señalarlo en el lugar adecuado, quitar el hidrógeno alfa de esta posición o de esta posición. Pero aquí lo importante es pensando en el mecanismo vía la formación del carbanión. Entonces aquí tendríamos un carbanión, si se formase el carbanión, aquí se formaría un carbón primario, mientras que en esta posición se formaría un carbanión secundario. Entonces, considerando la estabilidad de carbaniones, un carbanión primario es más estable que un carbanión secundario. Por eso, considerando llevar a cabo la reacción y con los resultados que se obtienen llevando a cabo este proceso, al llevar a cabo la halogenación de un compuesto como el producto que realmente se forma en mayor proporción sería o no sería el producto que estoy señalando. Entonces, todas estas cuestiones que suceden en la realidad nos llevan a pensar que cuando hacemos estos procesos, el evidenciar los productos que se forman
Esto nos lleva a entender que el mecanismo de reacción es correcto en el sentido de ir vía la formación de un carbanión y que ese carbanión debe de ser aquel que define la velocidad de la reacción y que ese carbanión debe de ser el que sea más estable y en ese sentido ese sería el que marcaría la parte medular o la parte que marca el punto definitivo que determina la velocidad de la reacción. Entonces, este tipo de elementos son, vamos a decir, puntos que definen la vía a través de la cual mecanísticamente hablando se lleva a cabo el proceso. Entonces, con estos elementos vamos a irnos con una reacción muy característica de los compuestos carbonílicos, específicamente de las metilcetonas. Una reacción que nos ayuda a identificar y que fue utilizada en tiempos anteriores como una reacción de identificación. Ahorita ya no lo es tanto con ese sentido, pero en algún momento dado fue importante para eso y ahorita se utiliza de otras maneras, pero en algún momento se le dio un nombre muy particular y es la reacción de iodoformo. Esta reacción de iodoformo se utilizaba para la identificación de metilcetonas. Actualmente en síntesis se utiliza para obtener compuestos con un átomo de carbono menos. Entonces vamos a aplicar esto que acabamos de considerar aquí para explicar lo que sería la reacción de iodoformo. Entonces esa reacción de iodoformo implica lo siguiente. Entonces vamos a vamos a borrar un poquito esta parte. Entonces voy a utilizar rápidamente, voy a borrar esto que acabo de hacer, parte nada más para no quitar tanto. Y vamos a hablar de la reacción de iodoformo. Entonces vamos a hablar aquí de la reacción de iodoformo. Perdón, vamos a hacerlo primero en términos generales y después lo particularizo, la reacción de haloformo. ¿Ok? Bien, la reacción de haloformo se maneja en las siguientes condiciones. Vamos a manejar aquí un compuesto carbonílico, ahorita lo voy a hacer en términos generales. Entonces, vamos a manejar un compuesto carbonílico que específicamente debe de tener aquí, debe ser una metilcetona. Y esa metilcetona vamos a manejarla en las siguientes condiciones. Vamos a manejar aquí un halógeno, ¿ok? Ese halógeno se va a trabajar en condiciones básicas. Se utiliza normalmente hidróxido de sodio y se va a trabajar también en medio acuoso. Ok, bien, entonces son las condiciones. Y aquí lo importante es, se puede utilizar como halógeno, podemos usar cloro, podemos utilizar bromo y podemos utilizar yodo. Si el halógeno que utilizamos es cloro, la reacción se conoce como reacción de cloroformo. Si utilizamos bromo, se conoce como bromoformo. Y si utilizamos yodo, la reacción se conoce como reacción de iodoformo. De estas reacciones, la más utilizada es la reacción de iodoformo. La razón es importante en este sentido. Es una reacción de identificación cualitativa. El cloroformo es un líquido, el bromoformo es un líquido y el iodoformo es un sólido. Entonces, como es una reacción cualitativa, el producto de reacción, que en este caso es el iodoformo, aquí es un sólido. Entonces, vamos a decir, cualitativamente hablando, es muy fácil observar la formación de un sólido y eso permite identificar el producto de reacción. Entonces, esa es la razón de por qué al iniciar decía yo que es una reacción de iodoformo, porque preferentemente es mucho más fácil llevar a cabo la reacción con yodo que con cualquiera de los otros halógenos. Entonces, bueno, ahí estaría la reacción de haloformo, que es el término general, considerando que puede utilizarse cualquier halógeno y en particular la reacción normalmente se hace más con yodo que con cualquiera de los otros halógenos. Bien, esta reacción entonces utilizará halógenos, medio básico y agua. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Esta reacción se va a hacer por pasos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
cuando pongamos el aldehído, bueno, la acetona, esta acetona debe de tener obviamente un metilo en esta posición, porque lo que vamos a hacer es aprovechar que cuando nosotros llevamos a cabo la reacción de halogenación, si vamos a polialogenar, la halogenación se ve favorecida en el sentido de si introducimos un halógeno aquí, el carbanión que se va a formar se ve favorecido porque ese bromo va a estabilizar el carbanión que se forme aquí. Mientras más halógenos se van introduciendo en este carbono, más estable será el carbanión y por ende la reacción de polialogenación se va dando en un solo átomo de carbono, es decir, en este caso en el metilo que tenemos en esta posición. Y finalmente pues vamos a ver el producto de reacción que se va a formar. Entonces, en este caso, el producto de reacción va a ser lo siguiente: se formará un ácido carboxílico. Entonces, de este lado se forma el ácido carboxílico. Se va a formar aquí un ácido, después de todo el tratamiento, más el correspondiente haloformo. Ahorita en términos generales, el haloformo. Y dependiendo de lo que tengamos, puede ser o líquido o puede ser un sólido. Bien, entonces ahí estaría el producto de la reacción. Esa es la reacción general y vamos a ver cómo procede esta reacción. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ver el mecanismo de la reacción. Entonces revisaremos el mecanismo de reacción. Bien, entonces el mecanismo es muy sencillo. Vamos a aplicar lo que ya hemos estado manejando al respecto de esta reacción. Y bueno, pues aquí no es otra cosa más que hablar de la reacción como tal, solamente que vamos a hablar de hacerlo, vamos a decir, por triplicado. Y bueno, pues vamos entonces a considerar el mecanismo de reacción. Vamos a hacerlo con un ejemplo en particular. Entonces vamos a trabajar con... vamos a pensar en este compuesto. Aquí. Entonces vamos a trabajar con la 2-butanona. Y la 2-butanona la vamos a poner en presencia de... Vamos a trabajar con yodo para que ilustremos la reacción de yodoformo. Entonces sería yodo. Y vamos a ponerlo en medio básico. Y obviamente vamos a utilizar agua como disolvente. Algo importante en particular para la reacción de yodo es que generalmente utilizamos una mezcla de yodo con yoduro de potasio. La razón aquí es que recuerden ustedes que el yodo es insoluble en agua, entonces generalmente se adiciona un poquito de yoduro de potasio para que esto sea fácil de disolver. Pero bueno, ahí serían las condiciones que vamos a utilizar. Y bueno, ya teniendo esto, vamos a proceder con el mecanismo. Entonces, la reacción entonces implicará en primera instancia la formación de el carbanión correspondiente. Entonces comenzamos con indicar primeramente la reacción para la formación de el carbanión. Entonces tendríamos aquí el hidrógeno alfa y vamos a hacer la reacción primeramente con la base. Entonces tendríamos aquí la base. Esa base va a sustraer el hidrógeno alfa. Entonces sustraemos este hidrógeno y el par electrónico lo que haría sería formar el correspondiente carbanión. Entonces formaríamos primero el carbanión. Y entonces nos quedaría aquí el par electrónico. Formamos el carbanión más obviamente una molécula de agua. Y vamos a proponer entonces aquí la correspondiente estructura resonante para estabilizar el carbanión. Acuérdense que esa es la característica para poder hablar de la estructura que se está formando. Entonces se da la estabilización y tendríamos aquí la formación del correspondiente enolato. Nos quedaría el oxígeno con carga negativa y el doble enlace en esta posición. Bien, ya sea que quieran hacer la siguiente parte con el carbanión o podemos hacerlo precisamente con el doble enlace. Entonces vamos a colocar aquí los corchetes indicando que estas son nuestras estructuras
resonantes. Y bueno, voy a utilizar la estructura más estable, que en este caso sería la segunda estructura resonante, que es esta. Y bueno, vamos a poner en contacto entonces con el yodo. Entonces más el yodo, que es el halógeno que estamos empleando. Entonces vamos a hacer el ataque. Por lo tanto, el doble enlace, bueno, primeramente introducimos par electrónico del yodo, perdón, del oxígeno. Y esto va a unir al yodo. Separamos perdón, olvidé los pares de electrones. Acuérdense que tenemos 3 pares de electrones y esto nos daría lo siguiente. Entonces vamos a colocar el producto. Aquí se renueva el enlace oxígeno-carbono y uniríamos aquí al yodo. Ahí está el enlace con yodo, más el yoduro correspondiente. ¿Listo? Y bien, ahí tendremos la primera introducción de un átomo de yodo. Ya que tengo eso, entonces repetiríamos el proceso. Entonces vamos con la siguiente parte. Entonces acuérdense que esto es un proceso por triplicado. Por lo tanto, tendríamos ahora esto, y no lo voy a hacer completo porque eso haría muy largo esta parte. Entonces aquí tendríamos el compuesto yodado, queda muy feo, entonces a ver, que cuesta un poquito de trabajo hacerlo bien. Entonces ahí estaría el compuesto y vamos a hacer el proceso 2 veces más. Entonces lo voy a hacer así, 2 veces más. Y bueno, haciendo esto 2 veces más, el producto de este proceso sería el siguiente. Entonces nos quedaría el proceso, bueno, perdón, el producto de reacción triyodado, exactamente el mismo proceso. Entonces nos quedaría 1, 2 y 3 átomos de yodo. Y ahí estaría el proceso o el compuesto triyodado. Ya que tengo esto, entonces este compuesto con 3 átomos de yodo lo voy a colocar ya de este lado. Entonces lo voy a manejar aquí. Entonces ese compuesto yodado a ver, déjame borrar un poquito. Este compuesto con yodo vamos a llevar a cabo la formación del ácido carboxílico. Entonces tendremos aquí 2 y 3 yodos. ¿Listo? Bien. Ahora viene la siguiente parte. Vamos a considerar una molécula más de el medio básico. Y bien, aquí viene la siguiente parte. Entonces, este ion hidroxi lo vamos a utilizar para atacar aquí. Y desplazamos par electrónico en el carbonilo. Y esto vamos a proponer que se va a formar. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces desplazamos el par electrónico del oxígeno. Y vamos a completar el intermediario. Entonces nos faltarían aquí los yodos. Y bueno, obviamente vamos a hacer espacio aquí al OH entrante. Y bueno, la carga negativa sobre el oxígeno. Y ahí estaría el producto. Bueno, el intermediario. Ya que tenemos esto, entonces vamos a... tenemos ahí el intermediario tetraédrico y vamos a continuar con la reacción. Entonces tenemos el retorno del par electrónico. Y podemos tener obviamente la celda del OH o la parte del carbono. Aquí lo que se rompe es este enlace. Vamos a formar un carbanión muy estable. Entonces el producto de esta reacción pues generará la formación de este compuesto. Entonces tendríamos algo así. Tenemos aquí la formación del carbonilo. Y bueno, por otro lado tendríamos aquí el OH entrante que viene del medio de reacción. Entonces ahí estaría el producto. Y bueno, pues obviamente también la parte que lo complementa, que sería la formación del carbanión
Es un carbanión muy estable porque está unido a 3 grupos altamente electroatractores. Entonces ahí estaría el producto, que no es otra cosa más que el anión o el carbanión de triyodo metilo. Y bueno, ya tendríamos ahí el intermediario y vamos ahora a continuar. Ya que tengo esto, como las condiciones de reacción implican condiciones relativamente básicas, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, pues ya que tenemos esa parte, entonces, con este par electrónico del carbonio vamos a sustraer este hidrógeno y formar la base correspondiente. Igualmente podemos tener proceso alterno, es decir, que en lugar de que se lleve a cabo la sustracción del hidrógeno, pudiese en algún momento dado, acuérdense que estamos trabajando en medio básico, entonces igualmente el medio básico puede sustraer este protón y llevar a cabo exactamente el mismo proceso. Voy a poner las dos alternativas, entonces en ambos casos el producto de reacción es exactamente el mismo. Formaríamos el enolato correspondiente, el carboxilato correspondiente, que sería este. Pues ahí estaría el enolato, más la formación en el caso de arriba del aloformo, específicamente del iodoformo. Y este iodoformo pues es un compuesto que habíamos ya mencionado, que es un sólido que obviamente pues precipita en el medio de la reacción. Y en el otro caso llegaríamos igual al mismo compuesto, pero solamente que ahora pues el subproducto de reacción sería otra cosa diferente. En este caso formamos aquí el enolato y más combinado con la correspondiente molécula de agua. Y ahí estaría el producto de reacción. Lo importante de esta reacción de halogenación es que estamos formando un compuesto trihalogenado y esto me evidencia que se está llevando a cabo esa reacción. Entonces, de hecho, esta reacción de iodoformo es una reacción de identificación de metilcetonas, es decir, si estamos partiendo de esta metilcetona, al momento que empieza a halogenarse va a llevar a un proceso de multihalogenación hasta llegar a la formación del aloformo correspondiente, y si lo hacemos con yodo, bueno, la evidencia de que lo que teníamos como reactivo era una metilcetona, pues es la formación precisamente del aloformo. Entonces ahí estaría la reacción de halogenación. Las halogenaciones en medio básico son muy comunes. Hay otro tipo de halogenaciones que también se pueden llevar a cabo, pero en esta ya no estamos hablando de un medio básico, sino de un medio ácido. Y bueno, vamos a hablar aquí de otra reacción importante, que es lo que se conoce como las reacciones de Herborn-Zelinsky. Entonces vamos a poner primero el título aquí. Vamos a hablar de la reacción. Entonces, reacción de Herborn-Zelinsky. Bien, entonces esta reacción es igualmente una reacción de halogenación en alfa. Los reactivos que vamos a emplear para este proceso pues implicarán en primera instancia un compuesto carbonílico, que a diferencia de lo que vimos en el apartado anterior, ahora el compuesto carbonílico va a ser precisamente un ácido carboxílico. Y bueno, los reactivos que se van a utilizar en este proceso es un halógeno, y vamos a utilizar fósforo en trazas, es decir, una cantidad mínima. Los halógenos que podemos utilizar pueden ser solamente cloro o bromo. Y bueno, el producto de esta reacción será el correspondiente compuesto halogenado en alfa. Entonces ahí estaría el ácido. Y lo que vamos a hacer es sustituir este hidrógeno alfa por el halógeno. Entonces aquí tendríamos, ¿qué dice? Lo que haremos sería sustituir precisamente el halógeno en esta posición. Y así tendríamos una halogenación en alfa. Bien, vamos a revisar un poco del mecanismo de la reacción para esto. Entonces vamos a colocar acá el mecanismo de reacción. Bien, esta reacción tiene un proceso anexo, que fue lo que vimos ya en un momento determinado, que era precisamente la reacción de formación de halogenuros de acilo a través de las mismas condiciones que estoy indicando aquí. Es decir, lo que en algún momento revisamos en otra parte del curso, en la parte de formación de halogenuros de ácido,
veíamos que, por ejemplo, las condiciones que estamos trabajando aquí, precisamente a través de este proceso, nos lleva a la obtención de lo siguiente. Considerando la estequiometría de esta reacción, pues vamos a obtener el halogenuro de fósforo que tenemos aquí. Este compuesto se obtiene in situ, ¿okay? Es decir, previo a la reacción, no se obtiene comercialmente. Entonces, bueno, esa es la reacción que se da por las condiciones que estamos indicando aquí. En esas condiciones, lo que revisamos en un momento previo era que si yo partía de un ácido carboxílico, cualquiera que este sea, ahorita solamente me voy a referir a un ácido carboxílico, en las condiciones que estoy indicando, es decir, el halógeno con trazas de fósforo, y llevando a cabo el proceso que acabo de indicar aquí, entonces el producto de esta reacción sería lo siguiente. Si yo combino esto con el halogenuro de fósforo, entonces más el PX3, esto me daría la formación del correspondiente halogenuro de acilo. Es decir, vamos a tener esto y sustituiríamos aquí el halógeno. Y algo muy importante es que este proceso, pues obviamente está asociado con la obtención de un medio relativamente ácido, es decir, durante el proceso se forman condiciones ácidas, que es precisamente de lo que estamos hablando en este punto. Bien, vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Y bueno, pues en primera instancia veremos el mecanismo para la formación del halogenuro de acilo y después nos vamos con la reacción de halogenación. Entonces, voy a hablar un poquito de este mecanismo muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esta reacción de halogenación? Bueno, pues el mecanismo de esta parte específicamente va a implicar lo siguiente. Vamos a partir de un ácido carboxílico. Por el momento no me interesa la parte del hidrógeno alfa. Entonces tengo un ácido carboxílico que en las condiciones que estoy mencionando, es decir, en presencia del halógeno y las trazas de fósforo, en estas condiciones se va a formar este reactivo. Y este reactivo, antes de llevar a cabo el proceso de halogenación alfa, primero va a reaccionar con esto que está aquí. Eso implica que debo de manejar una cantidad suficiente para que podamos tener la reacción tanto en el carboxilo como en la posición alfa. Pero bueno, ahorita vamos a revisar solamente cómo se forma este producto de reacción. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Bueno, pues vamos a combinar el ácido carboxílico y vamos a adicionarle precisamente el compuesto que acabamos de formar, que sería el trihalogenuro de fósforo. En este caso, lo que va a suceder es que aquí la parte nucleofílica, vean que tenemos un fósforo aquí, que está influenciado por 3 halógenos. Entonces, este oxígeno lo que va a hacer es actuar sobre el centro electrofílico y esto por consecuencia llevaría a la formación del halógenuro correspondiente. Entonces, ahí estarían los electrones de un enlace y el producto de esta interacción generaría este intermediario. Entonces, tendremos aquí el halogenuro, perdón, el ácido, y uniríamos este oxígeno precisamente con la parte del fósforo. Entonces se formaría el enlace en este punto. Entonces tendríamos el fósforo, tendremos ya solamente 2 halógenos, 2, y estarían los pares de electrones de no enlace. Y tendríamos un oxígeno que solamente tiene un par electrónico, por lo tanto tiene una carga positiva. Y bueno, en ese sentido, me falta el par electrónico aquí. La parte que sigue es, vamos a poner a reaccionar a este con lo que me sobró del, el halogenuro que se formó en este proceso. Entonces, ese halogenuro que se desprendió de esta posición es el que voy a tomar en cuenta ahora. Entonces, tenemos el halogenuro que se formó y este halogenuro con este exceso electrónico lo que va a hacer es tomar a este hidrógeno y vamos a depositar el par electrónico sobre el oxígeno para estabilizar. Entonces, esto me llevaría a lo siguiente. Entonces, necesito que esto lo vayan haciendo junto conmigo. Los a observar nos ayuda de mucho. Entonces, tenemos que ir proponiendo nosotros el propio mecanismo. Escúchenme y vayan ustedes haciendo su propio mecanismo de reacción. Entonces, tendríamos aquí la unión con el fósforo, los 2 halógenos. Y bueno, ahí estaría parte del intermediario. Y obviamente, bueno, se está formando la unión del halogenuro con el
el halógeno y el protón, entonces sería H más. Acuérdense que esto está en medio acuoso, entonces, bueno, no medio acuoso, sino que esto permanecería ionizado, entonces tendríamos algo como esto. Entonces ahí estaría el intermediario, y si ustedes repiten este proceso 2 veces, entonces vamos a ponerlo aquí. Esto mismo va a ocurrir 2 veces más, obviamente una por cada halógeno que tenemos en esta posición. Entonces finalmente el producto que se va a formar sería la unión de 3 moléculas del ácido. Entonces tendríamos esto aquí, y tendríamos entonces las 3 moles del ácido. Pues vamos a poner el fósforo en medio, aquí, 2 y 3, y vamos a unir cada una de estas moléculas. Entonces tendríamos aquí el segundo ácido y el tercer ácido. Lo voy a poner así acá. Entonces, así. Ahí estaría el intermediario. Entonces, este es el éster fosfito que se va a formar. Este se conoce como un éster fosfito. Y bueno, finalmente vamos a ver cómo es que se obtiene el producto que quiero resaltar. Y bueno, pues ya que tenemos entonces me lo voy a traer de allá para acá. Vamos a poner aquí el compuesto, el éster fosfito, y vamos a ver qué hacemos con él. Entonces vamos a unir aquí el compuesto carbonílico. Entonces ahí está ya. Bien, ahí tenemos el intermediario, y lo que va a pasar es que por el medio ácido que se está generando, que es precisamente esto que está aquí, entonces vamos a tomar precisamente ese medio ácido y vamos a colocarlo en este punto. Acuérdense que este es el subproducto de la reacción. Se genera un medio ácido dentro de la propia reacción al momento de llevar a cabo toda esta transformación. Y bueno, pues lo que va a suceder va a ser lo siguiente. Voy a utilizar el par electrónico del fósforo, y va a tomar este hidrógeno y vamos a deslocalizar, o vamos a romper, perdón, el enlace hidrógeno-halógeno. Y esto nos va a llevar a lo siguiente. Entonces el fósforo en la parte media, bueno, va a seguir unido a los 3, bueno, el fosfito correspondiente, o el éster correspondiente. Entonces no los voy a tocar. Y el que se va a transformar va a ser, bueno, el que persiste. Bueno, todos persisten. Ahí estaría esto. Y aquí tendríamos la unión con el hidrógeno. Entonces aquí vamos a colocar el hidrógeno. Y bueno, ya que tenemos esta parte, entonces vamos a formar el halogenuro de alquilo correspondiente. Entonces vamos a tomar entonces el halógeno. A ver qué pasa aquí. Quedó muy abierto. Muy bien, tenemos el hidrógeno aquí. Y ahora vamos a tomar la molécula del halógeno, el halógeno que viene de la ruptura anterior. Entonces, este halogenuro que tengo aquí es precisamente quien va a llevar a cabo la siguiente parte. Aquí me está faltando algo importante para justificar esta reacción. Bueno, tengo una carga positiva sobre el átomo de fósforo. Y bueno, lo que vamos a hacer entonces es este halogenuro que está ahora suelto, digamos, lo que va a hacer es atacar a uno de los oxígenos. Entonces vamos a indicarlo así. Va a actuar sobre uno de los oxígenos. En este caso, bueno, no de los oxígenos, sino vamos a ir liberando la parte del fósforo. Este halogenuro va a entrar en este punto, y lo que vamos a hacer es o formar el intermedio tetraédrico. No lo voy a poner porque se vuelve ya muy engorroso, pero lo que va a pasar es que entra en esta posición, se desplaza el par electrónico y después regresaría para hacer la ruptura. Entonces, bueno, a ver, lo voy a hacer una sola vez. Entra y se desplaza el par electrónico, y tendríamos la formación de lo siguiente. A ver, necesito quitar esta línea. Sufro mucho. Bueno, entonces ahí estaría este halógeno, quedamos que iba a entrar en el carbono del carbonilo, ahí el desplazamiento electrónico, y aquí tendríamos el producto correspondiente. Entonces formaría tengo el éster fosfito, tendríamos el fósforo en la parte media,
Y bueno, pues una parte de esto se va a transformar. Ahí estaría. Y lo que estamos observando es que ahora vamos a formar lo siguiente. Vamos a colocar el intermediario. Entonces tendríamos esto, este carbono. El halogenuro va a entrar en esta posición y tenemos un desplazamiento del par electrónico hacia el oxígeno y el R que tenemos de este lado. Bien, entonces ahora tenemos el retorno de la carga. Este va a regresar y entonces vamos a tener la ruptura de este enlace, y este enlace va a entrar aquí para formar un doble. Que se me olvidó algo aquí. Aquí estaría el hidrógeno y este tiene carga positiva, y al momento que esto sucede, entonces el fósforo de la parte media recobra el par electrónico. Entonces el producto de este proceso va a ser lo siguiente. Entonces del lado del fósforo aún tenemos unidas dos cadenas, entonces nos quedaría aquí el oxígeno unido al carbonilo y el R. Igualmente en la parte superior, oxígeno, el carbonilo y el R. Y en este caso estamos formando precisamente un doble enlace, carbono, fósforo, oxígeno. Y del otro lado, pues obviamente es la parte que nos interesa, estamos formando el halogenuro de alquilo correspondiente. Entonces nos quedaría más el carbonilo, después el R que tenemos aquí y el halógeno que habíamos introducido en el punto anterior. Entonces estamos obteniendo el halogenuro de alquilo correspondiente. Bien, entonces ahí estaría esta parte de la ruptura. Este proceso se lleva a cabo por triplicado. Y al final, después de que todo esto se lleva a cabo, ya no voy a hacer tanto porque no va a alcanzar a hacer el mecanismo. Si ustedes hacen este proceso 2 veces más, vamos a ponerlo aquí 2 veces más, entonces el producto de reacción en total va a ser lo siguiente. Van a formar 3 halogenuros de ácido. Entonces 3 halogenuros de ácido más el subproducto inorgánico correspondiente. Eso se lo dejo un poquito de tarea, que es lo que está sucediendo en el mecanismo de reacción. Entonces vean que no se repiten exactamente los mismos pasos, se los dejo de tarea para que ustedes vean cómo se forma este compuesto. Bueno, pues ya estaríamos, me está faltando uno aquí, uno H. ¿Listo? Y ahí está, se está formando el ácido ortofosfórico. Esto que está aquí se conoce como ácido ortofosfórico. Bien, entonces ya tendríamos ahí el halogenuro de ácido correspondiente. Y bueno, pues ya formado el halogenuro de ácido, entonces el proceso nos va a llevar a lo siguiente. Entonces la primera parte es la formación del halogenuro. Ya que tengo el halogenuro, entonces ahora sí vamos con el proceso complementario. Vamos a tener aquí el halogenuro de ácido, que se forma en primera instancia. Voy a enfatizar un poquito aquí el hidrógeno alfa. Ahora sí, ya nos vamos con el hidrógeno alfa. Tenemos el halogenuro, bueno, vamos a colocarlo con una X. Este viene de todo el proceso que acabo de hacer ahorita. Y ya que tengo esto, entonces en las condiciones que se están manejando, estamos trabajando medio ácido. Se fijan, se forman condiciones ácidas. Entonces esto que voy a colocar aquí es el medio que se forma durante el proceso de la reacción anterior. Entonces se manejan condiciones ácidas, y en condiciones ácidas se va a formar el enol correspondiente. Acuérdense que esto lo revisamos en la parte anterior o en el video anterior. Entonces se va a formar el correspondiente enol. Voy a colocar de esta manera. ¿Okay? Y aquí tendríamos precisamente el halogenuro que formamos. Ahí estaría el intermediario. Y como estamos manejando un exceso del halogenuro, entonces vamos a considerar aquí nuevamente el halogenuro que tenemos desde el inicio de la reacción. Y entonces este halogenuro lo que va a hacer es, a través de una reacción de adición electrofílica, es decir, este carbono va a atacar aquí y vamos a tener un desplazamiento. Entonces esto nos va a llevar a la formación del compuesto halogenado correspondiente. Entonces tendríamos aquí la introducción del halógeno, y por otra parte tendríamos esto. Este va a atacar aquí. Entonces, como estamos utilizando el par electrónico de
vamos a localizarlo un poquito más, va a ser el par electrónico de este. Entonces, para propiciar esta reacción, vamos a complementarlo un poquito más para que lo vean más fácilmente. Para que este proceso se pueda dar con facilidad, pues lo que va a suceder es que este par electrónico va a entrar aquí y va a promover el ataque que acabamos de manejar aquí con el halogenuro. Y el producto de reacción va a ser el siguiente. Entonces, entre el halógeno en el carbono alfa, ya no existe el doble enlace, y el complemento de esto sería un carbono que tiene un solo enlace, un doble enlace que se formó en esta posición, el oxígeno sigue unido al hidrógeno, pero ahora tiene una deficiencia electrónica, y el halogenuro que ya traíamos de la reacción anterior. Ya tenemos el compuesto con la halogenación en alfa, y finalmente pues lo que hacemos es lo siguiente, ya que terminamos este proceso. Entonces se lleva a cabo la desprotonación del hidrógeno. Entonces vamos a tomar un anión que tengamos por ahí, por ejemplo, no sé, un ion halogenuro, de los que andan todavía ahí en el medio, y ese halogenuro lo que va a hacer es tomar este protón, retornar el par electrónico, y finalmente llegamos al producto de reacción, es decir, el compuesto halogenado en alfa. Bueno, no, todavía no, pero bueno, aquí tendremos esta parte, y aquí nos quedaría la unión con el carbonilo. Entonces, aquí tenemos carbonilo, el halogenuro, y bueno, ahí estaría ya el producto halogenado, pero obviamente todavía me resta quitar esta parte. Entonces aquí lo único que resta es que se acuerdan ustedes que los halogenuros de ácido se hidrolizan fácilmente en medio acuoso. Entonces, ya que se lleva a cabo este proceso, lo que va a suceder es que este compuesto vamos a hidrolizarlo, vamos a adicionarle agua, y al adicionarle agua, pues obviamente la parte lábil de este compuesto pues va a ser este pedacito que es el halogenuro de ácido. Y entonces vamos a tener la formación, ya que tenemos esto, hidrolizamos, adicionamos agua como tal, y lo que se va a destruir o lo que se va a descomponer es esto. Entonces eso ya no lo voy a indicar, ya lo vimos en otro momento. Entonces nos quedaría la formación del ácido carboxílico, aquí sí es el ácido porque las condiciones son ácidas, y finalmente el compuesto halogenado en alfa. Entonces la reacción de Hellborn-Jansenitzky transcurre a través de una halogenación en medio ácido, formándose primero un halogenuro de ácido, y formado el halogenuro se promueve la halogenación en el doble enlace, y finalmente tendríamos el producto de reacción después de llevar a cabo la hidrólisis del halogenuro correspondiente. Entonces ahí estaría la reacción de halogenación en alfa, espero que no haya quedado duda. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar las reacciones de halogenación en alfa, y nos vemos la próxima vez para otro tema en cuestión de compuestos carbonílicos. Que estén bien, gracias, bye.